El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la guía de estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que sea usted y solo usted el que conduzca esta reunión. Oramos con la confianza, oh Padre Santo, que recibiremos la lección que usted tiene para nosotros en esta ocasión. Por Jesús. Amén. Nos encontramos en la quinta semana del tercer trimestre. A manera de resumen, de las 4 primeras semanas tenemos: primera semana, siguiendo a un líder invisible. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Ver para creer, el concepto clave de esta primera semana. En la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea tienta, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. En esta primera lección vimos una vida con Cristo, vivir con Cristo sin verlo, preocupado por la segunda generación, y cerramos: no somos huérfanos. Para meditar dejamos la siguiente interrogante: ¿de qué manera Juan 14, 26 y Juan 16, 12 al 15 nos proporcionan un atismo respecto a la forma en que los autores de los evangelios pudieron conocer tantos detalles acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús? Allí dejamos esta interrogante. En la lección número 2, ¿cómo experimentar el poder de la palabra de Dios? Juan 6, 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El poder de la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En un poder incomprensible. Jesús y las Escrituras, el poder de la palabra de Jesús y el poder de las palabras de Jesús en nuestro tiempo fueron los temas de esta segunda lección. Para meditar les dejamos: durante este trimestre vamos a ir conociendo los principios de interpretación bíblica. ¿Cómo te evaluarías tú mismo respecto a los siguientes conocimientos? ¿Puedo encontrar con rapidez cualquier libro de la Biblia? ¿Puedo contar
otros muchos de los relatos del Antiguo Testamento. Conozco de memoria bastantes versículos del Nuevo Testamento. Me doy cuenta cuando el predicador repite las palabras de un pasaje bíblico sin decir que está citado en la Biblia. Comparte con los miembros de tu clase tus respuestas. En la tercera lección de esta semana, vivir en Cristo. Mateo 13:44. Además del reino de los cielos, dice Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ser cristiano, vivir en Cristo. Ser cristiano es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca hubiéramos pecado. Las barreras del prejuicio, la barrera del orgullo, vivir en Cristo y encontrando un tesoro fueron los temas que discutimos en esta tercera lección. Para meditar dejamos un pequeño test. Que tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Así llegamos a la lección número 4, el sufrimiento inevitable. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 10 al 11. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3:17. Además, si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Jesús sufrió, el primer mártir cristiano. Pablo y las dificultades y el sufrimiento de los fieles fueron los temas que recién terminamos la semana pasada. Mis queridos hermanos, el para meditar de la semana pasada tiene 3 preguntas. ¿Cuál es el consejo de Jesús para todos los que son maltratados y perseguidos? Mateo 5, 11 al 12. ¿Estoy yo realmente dispuesto a cumplir con lo que el Señor me ordene? Y medita en las palabras del apóstol Pablo y comparte tu reflexión con los miembros de tu clase. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La semana pasada cerró con la siguiente lección. Para saber más, desafíos grandes y pequeños. Estoy en la página 40 para aquellos que tienen el folleto.
Cuando comencé a guardar el sábado, le dije a mi supervisor que de allí en adelante no podría trabajar los viernes después de la puesta del sol por motivo de mi fe. Él no se siente a gusto conmigo debido a eso. Por eso estoy pensando dejar mi empleo, aunque sé que encontrar otro en estos tiempos es algo difícil. ¿Qué debo hacer? Respuesta: si a usted no se le pide hacer ninguna tarea que se oponga a sus creencias, no renuncie. Eso podría impedir llevar a cabo una demanda laboral que lo beneficie, con el fin de alegar algún tipo de discriminación religiosa. Su patrono tiene que hacer algo negativo o que le afecte a usted. Mientras él solo esté molesto porque usted no trabaja en horas de sábado, usted no tiene por qué renunciar. Antes de bautizarnos en la iglesia adventista del séptimo día, yo busqué en internet información acerca de los adventistas. Muchas cosas surgieron en aquella búsqueda y me pregunté si estaríamos haciendo lo correcto. ¿Cómo puede alguien determinar si alguna alegación en contra de los adventistas es legítima o no? Respuesta: si el internet hubiera estado disponible durante la vida de Jesús para buscar información respecto a él, ¿qué datos piensa que aparecerían publicados por los fariseos y los demás dirigentes religiosos? Cuando el enemigo intenta estorbar los planes de Dios para su pueblo, puedes estar seguro de que hará aparecer tanta información negativa como le sea posible, con el fin de que las cosas parezcan en extremo complicadas. El proceso para determinar la veracidad de algo es el mismo que se emplearía para validar cualquier organización. Verifica la confiabilidad y los motivos de las fuentes de información. La iglesia adventista del séptimo día no es perfecta, pues está formada por personas imperfectas. No olvides, asimismo, que el diablo está sembrando una gran cantidad de información falsa con el fin de hacer daño a la iglesia. De paso, si llegaras a encontrar la iglesia perfecta, te voy a pedir por favor no te unas a ella, porque dejaría de ser perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Por lo tanto, gloria a Dios que pertenecemos a una iglesia imperfecta. Bendito sea nuestro Dios, que Él es el único miembro de esta iglesia perfecto. Bendito sea su nombre. Así llegamos, mis queridos hermanos, a la lección que nos ocupa esta semana. Lección número 5. El sábado. 3 preguntas a resolver. Primera, ¿cuál es el origen del sábado como día de reposo? Segunda, ¿por qué el domingo es el día de adoración más popular en el cristianismo? Tercera,
¿qué hay de cierto en la afirmación de que Jesús o los apóstoles cambiaron el día de reposo? Versículos para memorizar. Éxodo 20, 8 al 11. Mi texto favorito desde el primer día que me hice adventista del séptimo día. Acordarte del sábado. Claro que yo no me lo sé con esta versión actualizada. En mi Biblia dice del día séptimo. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El concepto clave de esta semana, por supuesto, que es el sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. El sábado fue instituido en el Edén y fue el día de descanso guardado por Cristo y sus discípulos. Creo que ya con solamente el concepto clave de esta semana dimos respuesta a la tercera de las 3 preguntas. Sin embargo, vamos a detallarlo un poquito más. Son pocos los cristianos que guardan el sábado como día de reposo. Aunque el cuarto mandamiento declara: el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, gente que dice creer en la palabra de Dios han sugerido que cada cristiano debería seleccionar su propio día de reposo y guardarlo. No obstante, existe una diferencia entre escoger tu propio día de descanso y observar el día de descanso que Dios apartó para sus hijos. Tú no puedes escoger el día, porque definitivamente no es tu día. Así como no escogiste el día en que naciste, tampoco puedes escoger el día en que debes descansar para encontrarte con tu Dios. Él tiene un día, Él tiene horas designadas para la cita contigo y conmigo. El testimonio de esta semana: Jesús aquí y ahora. El título: una ruta tortuosa. A fin de mejorar su conocimiento del inglés, Dimitri se trasladó a Moscú. Estando allí, compró 3 libros en inglés de la autora adventista Ellen G. White. Unos 2 meses después de llegar a Moscú, a Dimitri y su esposa, la embajada de los Estados Unidos le concedió una visa para viajar a ese país para estudiar en un seminario metodista en Estados Unidos. Él continuó leyendo los libros de Elena G. de White. Al año de su llegada a Washington, la capital de los Estados Unidos, los Dimitri comenzaron a asistir a una de las principales iglesias adventistas de aquella ciudad, pues se habían convencido de la vigencia del cuarto mandamiento del Decálogo, que ordena la observancia del sábado, aunque todavía continuaban asistiendo a una iglesia metodista los domingos. 4 meses después de graduarse y luego de muchas oraciones, Dimitri recibió una invitación para trabajar como pastor en una pequeña iglesia metodista en Minnesota. A los 2 meses
de estar en aquella iglesia, inició una serie de estudios bíblicos. Entre los estudios que impartió había unos sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre el día de reposo. Después de unos 5 meses de reuniones, el supervisor del distrito llamó a Dimitri a su oficina. No pienso despedirlo todavía, pero por favor, no siga enseñando doctrinas extrañas, le dijo. Gloria a Dios, pensó Dimitri. Todavía tengo unas pocas semanas más para completar la serie de los estudios. Al concluir la última reunión, Dimitri le dijo a los reunidos: creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Tengo la convicción de que en ella se encuentra mi futuro. Luego de aquella declaración, y como era de esperar, el supervisor lo despidió. En el momento de darnos este testimonio, Dimitri se encontraba estudiando en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan. Gloria a Dios. Siendo pastor de la iglesia metodista, conoció la verdad del sábado, y lo último que hizo antes de ser despedido fue enseñar la verdad del sábado a su congregación. Queda en ellos, como queda también en usted, escoger a quién va a obedecer, si a Dios o a los hombres. Todavía está a tiempo para tomar su decisión. En nuestro segmento Entendiendo la Biblia, tenemos hoy nueva vida, y justamente vamos a seguir con este mismo tema en cuanto a lo que debe saber un nuevo creyente con respecto a la ley de Dios. El título es Una cita con Dios. Es curioso que nosotros nos preparamos cuando nos vamos a encontrar con alguna persona importante. Sin embargo, cuando nos vamos a encontrar con Dios, mi pregunta es: ¿por qué no hacemos lo mismo? Versículo de memoria. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová de los que los santifico. Ezequiel 20:12. Encuentros. Nada es comparable con el encuentro con la persona amada. Y si esa persona es Dios, el gozo del alma no tiene límite. Dios, que lo sabe todo, a fin de proveer al hombre de un gozo creciente e infinito, apartó desde la creación un día de la semana para encontrarse con Él. Tal día es el sábado, el séptimo de la semana.
Esta fue una decisión arbitraria de Dios, es decir, Él no consultó a ninguna de sus criaturas para decidirlo. Fue un acto de su soberana voluntad y por ello incuestionable. Desde esa primera semana de la vida del hombre, el sábado se constituyó en una muestra del acercamiento divino y un recordativo del hombre de su origen glorioso, las manos de Dios. En esta semana estudiaremos a la luz de la Biblia el origen de la permanencia de esta doctrina. También descubriremos cómo podemos hacer de este día una verdadera fiesta de amor y santidad, de renovación de ánimos y de servicio desinteresado. Los títulos para esta semana, para este segmento son: el origen del sábado y su significado, Jesús, la Virgen María y el sábado en la era cristiana, el sábado aquí y en la eternidad, y cerraremos con el repaso. El origen del sábado y su significado. ¿Dónde y cuándo surgió la observancia del sábado? Génesis 2, 1 al 3. La palabra de Dios se lee y dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fue en el Edén mismo donde Dios instituyó el sábado como día de reposo. Allí, al concluir la creación, junto con la institución matrimonial, surgió esta doctrina. ¿Qué tienen en común el hombre y el sábado? La misma cita, Génesis 2, 1 al 3. La creación del hombre y la doctrina del sábado tienen el mismo autor, Dios, y el mismo origen, la semana de la creación. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios coronó su obra de creación con una celebración, una fiesta en la cual Él y sus criaturas, Adán y Eva, nos representaban porque contenían la semilla humana. Entraron en un proceso de conocimiento e identificación que debía extenderse por la eternidad. Esa es la fiesta sabática. Al hacerlo, Dios reposó, bendijo y santificó ese lapso de 24 horas. Entonces lo apartó para un uso sagrado. Cada segundo del sábado es santo porque Dios lo llena con su presencia. El sábado no llega a ser
santo porque lo guardamos, como indica Abraham Hetzel. Aunque los hombres abandonen el sábado, su santidad permanece. Esto está en el libro de Sabbath, o El Sábado, Nueva York, Harper and Row, 1951, página 82. Así llegamos a la primera parte de esta lección, el origen del sábado. Los científicos intentan conocer cómo se formó el universo y han presentado a través de los años diversas teorías. Sin embargo, mis queridos amigos, la Biblia declara con sencillez cuál fue el origen de todo. Génesis 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los días de la creación siguen un ordenado patrón. Lee Génesis 1, 3 al 31 con calma en tu residencia para descubrir dicho patrón. Observa el poder creador de la palabra de Dios. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo evaluó Dios su creación? El primer capítulo de Génesis concluye una vez que terminan los 6 días de la semana de la creación. El segundo capítulo comienza con una descripción de lo que sucedió el séptimo día. Primero, veamos cómo termina el primer capítulo de Génesis. Dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios el séptimo día para que ese día fuera especial? El sábado fue instituido en el Edén y, por lo tanto, ha existido desde la misma fundación del mundo. Amigo, responde la siguiente pregunta: ¿por qué creó Dios el día de reposo si el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa? Isaías 40, 28
En la nueva versión Dios habla hoy, nos dice: el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Adán tampoco estaba cansado, pues acababa de salir de las manos de Dios. Por lo tanto, la creación del sábado no estaba asociada exclusivamente al descanso físico. El primer día completo de la vida de Adán, el sábado, le fue dado para que estuviera en comunión con Dios. El sábado no solo nos recuerda que somos hechura suya, según nos dice Pablo en Efesios 2:10, sino que nuestro Creador ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida, según nos invita Mateo 6:33. Lo primero que hizo el hombre fue disfrutar de la santidad divina durante el día de reposo. ¿Qué mandamiento se halla en el corazón de la ley de Dios? Para encontrar la respuesta, vayamos a uno de los dos libros que contienen los mandamientos de la ley de Dios completos. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El compendio de la ley divina es amar a Dios y amar al prójimo, según lo presentó el propio Jesús y está registrado en Mateo 22, 37 al 40. Veamos qué dice. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mucha gente es honesta y honrada y no ama a Dios. También puede que no adore imágenes y sin embargo no ame a su vecino. Sin embargo, querido amigo, el sábado es el único mandamiento que une las 2 partes de la ley.
Guardar correctamente el sábado implica amar a Dios y respetar sus órdenes. Así aparece registrado en Levítico 19:3. Vean. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. En Deuteronomio 5:12 nos dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y veamos también Isaías 56, 1 y 2, que dice: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Pero también amar a nuestro prójimo, al permitirle disfrutar del descanso sabático. Miremos una vez más Éxodo 20, 8 al 11, y veamos con cuidado la delicadeza que tiene el texto para referirse a nuestro prójimo en cuanto a guardar el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Además, te quiero invitar a que cerremos esta sección de estudio leyendo Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste extranjero en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá
con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así llegamos al final de esta primera parte de la lección para nuevos creyentes, de escuela sabática para nuevos creyentes. Y vamos a pasar ahora al segmento entendiendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios, para este segmento tenemos la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, edición para amigos de la iglesia. Estamos en la lección número 9, que es la que coincide con la lección número 5, hablándonos del cuarto mandamiento. Y para hoy tenemos lo siguiente. Jesús, la Virgen María y el sábado. ¿Qué día guardaba Jesús como sagrado? Lucas 4:16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cada séptimo día, sábado, Jesús acostumbraba acudir a la sinagoga, hoy conocida como iglesia, para participar de la lectura de los libros sagrados y adorar a Dios. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, ¿qué día guardaría? Miremos cómo lo expresa Hebreos 13:8 y segunda de Pedro 3:8. Veamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese fue Hebreos 13:8. Miremos ahora segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, tristemente, los hombres, por nuestra imperfección, estamos en constante cambio y tendemos a pensar que la revelación y los planes divinos también cambian. Qué triste. Nosotros debemos saber cuán equivocados estamos. La Biblia no es de inspiración humana, es una revelación divina, es la palabra de Dios hecha audible. Así como Dios vive, un eterno presente, queridos hermanos, sus planes salvíficos y su palabra también son inalterables. La moral, la verdad, la santidad, ¿qué les digo? La pureza, el amor y cualquier otro principio son eternos para siempre.
Quizás esa frase te moleste, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas por un tiempo. Inclusive cuando nos casamos por un tiempo. Pero para Dios no es así. Tan eterno es Dios como su palabra. Lo mismo ocurre con la doctrina del sábado, cuyo principio sustentador es la santidad. ¿Qué día guardaron la Virgen María que tantos adoran y los apóstoles? Miremos Lucas 23, 56 y Hechos 17, 2, a ver qué nos dicen. En ocasión del entierro de Jesús, María y las otras mujeres fueron con intención de preparar el cuerpo para su cristiana sepultura. Sin embargo, el versículo 56 de de Lucas 23 nos dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que vemos que la Virgen María descansó el día de reposo, o sea, el sábado. Miremos ahora Hechos 17, 2. A ver qué nos dice esta interesante cita. La misma dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Viernes Santo. Jesús ha muerto. Su madre y las otras mujeres van a embalsamar su cuerpo. Al ver que el sol está por ocultarse y que con ello comenzará el sábado, según Levítico 23, 32, posponen esa obra para el primer día de la semana y reposan el sábado conforme al mandamiento. En tierras de gentiles, San Pablo y los apóstoles se reúnen los sábados en las sinagogas o en algún sitio apropiado para comulgar con Dios. Tengo una última pregunta para ti. ¿Estoy dispuesto a reunirme con Dios en su santo día? ¿Será que estás dispuesto a reunirte con Dios en su santo día? La respuesta no me la des a mí. Espero verte el próximo sábado en la iglesia, adorando al Dios del sábado. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Y gracias, Padre, por lo impartido en cuanto al 4º mandamiento. Oramos
para que podamos, oh Padre Santo, entender por medio de su Espíritu y no de este servidor, que el cuarto mandamiento es claro y que debemos acatarlo en su totalidad. Gracias, Padre. Oramos por los que están conectados y por los que se habrán de conectar, y por todos aquellos que en algún momento puedan ver esta programación y que la misma les pueda ayudar a ser fieles a Dios en cuanto al cumplimiento de sus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ahora les invito a escuchar la presentación que nos tiene el Ministerio Conéctate a Jesús en cuanto a los devocionales para el día de hoy y el año bíblico. Bendiciones. Libro de Josué. Capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra:
entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Josué capítulo 6 nos invita a que seamos agradecidos por la salvación, así como lo fue Rahab. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Jericó significa ciudad de la luna. Por esa razón algunos eruditos suponen que la ciudad fue dedicada al dios Luna. Jericó era una de las ciudades más antiguas de Canaán, estaba muy fortificada y algunos arqueólogos dicen que sus muros medían 7 metros de alto y tenían 6 metros de ancho. Esta ciudad tenía un poderoso ejército y los cananeos la consideraban invencible. La conquista de la ciudad fue planificada por Dios mismo. El pueblo no tendría que poner asedio, debían dar vueltas en silencio alrededor de la ciudad. El 7º día dieron 7 vueltas, las trompetas sonaron, el pueblo gritó y los muros cayeron por el poder de Dios. Se hace necesario resaltar que la destrucción completa de estas ciudades se debió a sus costumbres sexuales perversas y su gran idolatría. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre se extiende al ser humano cuando se arrepiente. Rahab y los miembros de su familia se salvaron porque ayudaron a los espías israelitas, depositaron su fe en el Dios de Israel y tenían la certeza que la ciudad de Jericó sería destruida. Hoy la cita selecta se encuentra en el libro Hijas de Dios, página 33. Jericó era una ciudad dedicada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran ricos y todas las riquezas que Dios les había permitido tener se las acreditaban a sus dioses. Había oro y plata en abundancia, y como había ocurrido antes con los antediluvianos, eran blasfemos y corruptos. Provocaban e insultaban al Dios del cielo con sus obras perversas, y los juicios de Dios se levantaron contra Jericó. Aunque era una fortaleza, el mismo capitán de las huestes del Señor vino del cielo para dirigir sus ejércitos en el ataque a la ciudad. Los ángeles de Dios tomaron las masivas murallas y las derribaron en tierra. Dios había declarado una maldición sobre la ciudad y todos sus habitantes habían de perecer, salvo Rahab y su casa. Ellos estarían a salvo por el favor que Rahab había mostrado a los mensajeros del Señor. Oremos, Padre eterno, que la destrucción de Jericó nos enseñe a no jugar con tu llamada de advertencia. Te pedimos que seamos como Rahab para poder discernir los tiempos en que vivimos, para que podamos clamar por salvación. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Josué capítulo número 7. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet
teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús. Hermosas reflexiones que están puestas a tu disposición. Gracias por la preferencia. Hoy es 25 de julio. Vivir con altruismo y enseñar a la gente a amar a Jesús. Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Les ruego que estudien su vida. Él vino para traer el don de la vida eterna a las almas perdidas. En el sacrificio de su Hijo, el Padre reveló cuánto desea que los pecadores sean salvados. Por eso me ama el Padre, declaró Cristo, porque yo pongo mi vida. Juan 10:17. El Padre nos ama con un amor que apenas se comprende débilmente. Debido a que los hombres y a las mujeres les falta el espíritu de abnegación y de sacrificio de sí mismos, no pueden comprender el sacrificio hecho por el cielo al dar a Cristo al mundo. Su experiencia religiosa está mezclada con egoísmo y vanagloria. ¿Cómo pueden semejantes maestros tener siquiera una escasa esperanza de compartir la herencia de Cristo? Les aseguro, les dijo a sus discípulos, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Hay muchos que, mientras profesan piedad, se miden entre ellos mismos y como resultado se debilitan en la vida espiritual. No se vence el orgullo. Esas almas no entenderán su necesidad hasta que caigan sobre la roca y sean quebrantadas. Ojalá que puedan confesar sus equivocaciones ante Dios y rogar por la presencia del Espíritu Santo en su vida. La verdad y la justicia fluirán en el corazón que es limpiado del egoísmo y el pecado, y a través de la vida de aquellos en cuya alma la verdad ocupa el primer lugar. La maldad del mundo no ha llegado a su fin. Cada año, el mal llega a estar más extendido y se lo considera más livianamente. Que nuestras reuniones, cuando nos juntamos, sean periodos de examen de conciencia y de confesión. Es el privilegio de este pueblo que ha tenido tan grandes bendiciones, ser árboles de justicia, impartiendo consuelo y bendición. Deben ser piedras vivas que emitan luz. Los que han recibido el perdón de sus pecados con un propósito fervoroso deberían conducir a los que están en los caminos del pecado a las sendas de justicia. Al participar de la abnegación y del sacrificio de sí mismos, enseñarán a los hombres y a las mujeres a abandonar el egoísmo y el pecado y a aceptar en su lugar los amables atributos de la naturaleza divina. The Review and Herald, 22 de julio de 1909. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.